César, estamos arrancando. Ahí me dice que no te puedo unir. ¿Estamos? Hola Marcos, ¿Me escuchás ¿cómo estás? ¿Me ahí? escuchás? Ahí Yo te te escucho escucho bien, ¿vos? perfecto. Bien, bien, bien. Bien. Los problemas de conexión de siempre, ¿eh? Y bueno, lo solucionamos, Son las, son las contingencias, las vicisitudes. siempre. Bueno, vamos a comenzar por el principio, justamente por la presentación, nueva charla, nueva conversación en este ciclo, dentro de lo que es el universo de frenos y gambetas. Le hemos puesto con Jorge Altamirano, paramos la pelota y dialogamos, charlamos un poquito. Este, y en este caso, un tema que era pedido, y para mí es un gusto y un agrado poder dialogar con César Bursese, psicólogo Ujú. recibido en la Universidad Nacional de Rosario, psicólogo gestáltico, ¿verdad, César? Sí, sí, sí. Bueno, después al final vamos a estar comentando de qué va, digamos, el trabajo que vos realizás y demás. Bien. Residente actualmente en el sur del país. La propuesta Ujú. era hablar sobre el suicidio, qué aportan los clubes e instituciones sociales este, respecto a la prevención del suicidio, que era el tema que el colega escogió para hablar con todos nosotros el día de hoy. Así que César, cuando quiera te escuchamos. Muchísimas gracias por estar participando de este ciclo. Bueno, gracias Marcos por la presentación y sobre todo por la invitación. Es un desafío también para mí poder hablar de esto, ¿no? Que tanto nos cuesta. Em, bueno, si quieren ya empezamos. La idea no es hacer una presentación teórica sobre el tema ni nada, sino voy a hablar más de mi experiencia sobre el tema. Si bien por ahí puntualizar algunas cuestiones más técnicas, como para enmarcar el tema, eh, pero la idea es desde ahí. Así que bueno, si quieren empezamos y me pueden, tanto Marcos como los oyentes, que me puedan interrumpir cuando quieran, no hay ningún problema. La idea es que sea más dialogal que coloquial. Así que, bueno, vamos a hablar sobre el tema. Bueno, principalmente eh, empecemos por suicidio, ¿no? Por la palabra. ¿Qué es el suicidio? Bueno, básicamente creo que todos sabemos más o menos lo que es una persona que atenta contra su propia vida y cuando hablamos de suicidio consumado, justamente la persona fallece por esa acción. Creo que es importante como enmarcar o generalizar esta cuestión porque hablamos de prevención del suicidio que también incluya las intenciones de suicidio, ¿no? Que no son consumadas, pero ahí hay un gran abanico de cuestiones que pasan que nos van a dar también nos van a visibilizar en qué podemos prevenir. ¿Qué es una intención de suicidio, no? Un suicidio no consumado, una persona que, si bien atenta contra su propia vida, que puede ser que haya, digamos, no se haya consumado la muerte, que haya sobrevivido a la situación, o bien autolesiones, que también se toman como intento de suicidio. Si vamos en ese abanico, podemos llegar hasta el punto de, digamos, ir contra su propio bienestar en algún punto, ¿no?
que quizás no atenta contra la propia vida, pero atenta contra su bienestar. Por ejemplo, no sé, autolesiones que no van a llegar a la muerte, pero nos están hablando de un castigo al propio cuerpo, hasta si queremos también llegar un poco más lejano, no sé, pienso en anorexia, bulimia, ese tipo de cuestiones que atentan contra el bienestar y que pueden llegar a la muerte en algún punto. Bien, contextualizo un poco eso para bajar sobre prevención. Cuando hablamos de prevención del suicidio, y hay mucho material sobre el respecto, si bien también vale la aclaración que en mi experiencia yo empecé a trabajar con esta temática, me tocó trabajar hace más o menos 12 años, y en ese momento la verdad que no había bastante poco, no había nada sobre de bibliografía, de dónde tomarlo, ¿no? Sí había desde el Ministerio de Salud de Nación varias líneas para trabajar y son las mismas líneas que están ahora. Entonces vamos por ese camino, ya 12 años después se ha avanzado bastante en el tema y se trabaja sobre prevención desde ahí. Bueno, y por otro lado también lo que quería conceptualizar cuando pusimos el título, ¿no? Como pensando por dónde trabajar hoy, esto de que aportan los clubes, y entre paréntesis instituciones sociales para la prevención del suicidio, y esto entre paréntesis instituciones sociales o comunitarias, es la clave, ¿no? Sobre la prevención. Porque cuando hablamos de prevención del suicidio no podemos hablar al suicidio, no podemos tomar el suicidio como una cuestión unicausal, ¿no? Sino multicausal, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito sobre eso, ¿no? Porque para poder hablar de prevención tenemos que por ahí pensar un poco cómo llega una persona a atentar con su propia vida o al suicidio en sí. A mí me quedó una frase que la venía pensando hoy de un psiquiatra hace muchos años, que más allá de que yo no comparto, digamos, sus prácticas, dijo una frase en una charla que me quedó dando vuelta durante mucho tiempo y no la terminaba de entender, y creo que ahora le puedo dar vuelta de rosca, como decimos. Pero, bueno, él decía, nadie se suicida por nadie, ¿no? Cuando hablábamos sobre varios casos de, por ejemplo, una persona, un chico, un adolescente que lo dejaba la novia y se suicidó. Entonces es como, bueno, se suicidó porque no lo dejó. Y esa frase me quedó dando vuelta durante mucho tiempo y ahora, entendiendo un poco más sobre cómo se intenta trabajar sobre la prevención del suicidio, entiendo que ahí va lo multicausal. ¿Qué quiere decir? Son, no sé, una persona que lo deja la pareja, una persona que pierde su trabajo, una persona que tiene una enfermedad terminal. Digamos, el desencadenante, pero los causales son muchos más. Cuando hablamos de causales, hablamos de caso a caso, obviamente ver su contexto. Esa persona, si lo deja, por ejemplo, una pareja, termina atentando contra su propia vida. ¿Qué pasaba? Y siempre vemos que pasaban un montón de cosas atrás, ¿no? Que es la capacidad, a todos nos pasan cosas en la vida y no vamos por ese lugar. Entonces, poder pensar cómo una persona llega ahí es este multicausal que vemos. Sociales, o sea, cuál es la contención social, dónde, digamos, dónde participa socialmente esa persona, cuáles son sus herramientas a partir de eso, lo económico, lo vincular, el contexto social donde vive, también la accesibilidad. Nosotros en este lugar donde vivimos, en el sur, pasa por lo general en ciudades grandes que tenemos muy poca accesibilidad a cosas, a lo que sea, a actividades sociales, a lo económico, a estudiar, a un montón de cosas que es bastante dificultoso, no lo tenemos a mano. Y hasta cosas tan sencillas como un colectivo que te lleve a un lugar, y a veces no hay. Entonces, eso influye y mucho en las herramientas que una persona puede tener para afrontar básicamente su vida. Entonces me parece, y ahí es donde entran los clubes, ¿no? Las instituciones sociales. Porque la prevención no hay manera de no verla desde ese lugar. No hay prevención posible si no hay articulación y integración de todos los actores sociales en la prevención del suicidio. Los clubes, las iglesias, obviamente las instituciones clásicas como los hospitales, los municipios,
las escuelas de hablar, son espacios de contención y donde la persona se desarrolla socialmente. Y ahí es donde está. También hablamos de la familia, la institución, amigos, ¿no? A veces pensamos que la prevención de algo como el suicidio está en manos de profesionales, ¿no? Solamente los psicólogos o los que trabajan en salud mental o en un hospital pueden prevenir eso. Y la verdad que no, si nos quedamos ahí no vamos a poder prevenir nada, porque cuando llega un paciente a una consulta, es raro que llegue sin haber pasado por ti. Bien. Y ahí es donde juegan los papeles importantes las instituciones. Sin eso no hay prevención. Las instituciones, y hablo de cada uno, o sea, de todos. Todos podemos hacer un montón en la prevención. Todos podemos detectar, todos podemos acercarnos, todos podemos contener. Y ese es el papel fundamental para lo que estamos trabajando hoy. No sé si vamos bien hasta ahora, ¿me explico? ¿Hay alguna duda? Está perfecto, está perfecto. Yo voy chequeando algunas cuestiones técnicas, digamos, y bueno, después hay algunas intervenciones de Jorge Altamirano, que es productor también del espacio, de la página, así que después cuando finalice tu comentario y tu exposición, lo vamos a ir retomando. Dale. Bueno, a partir de ahí es cómo se previene, ¿no? ¿Cuáles son los factores? Y hablamos de factores protectores y factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los protectores en la prevención de suicidio? Factores protectores son, por ejemplo, si una persona está integrada socialmente, si tiene un trabajo, si tiene un vínculo familiar que lo pueda contener, si tiene proyectos, ¿no? Proyectos de vida que son muy importantes también para todos, ¿no? Para la salud mental en general. Que en realidad es eso también, ¿no? Sacar un poco el prejuicio quizá o el acento que le ponemos al suicidio, obviamente que tiene que ver con la vida y la muerte, que nos cuesta un montón hablar sobre eso. Pero hablar de la salud mental en general, o sea, todos los factores protectores que nos protegen en nuestra salud mental, en nuestros proyectos de vida, que nos dan herramientas para afrontar la vida en sí, son los mismos que ¿no? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Justamente, la inaccesibilidad, la falta de contención familiar. Después hay otros por ahí muy específicos que tienen que ver con que si bien no son excluyentes, pero sí son importantes, por ejemplo, si hay antecedentes de intentos de suicidio consumados en el grupo familiar, que si bien no es excluyente, como decía, no es que si alguien se suicida en la familia va a haber, no, pero influye. O sea, no, por ahí se ve en muchos casos que si uno empieza a armar la historia familiar siempre hay ese tipo de cosas, como también algunas enfermedades mentales también, que de nuevo no son excluyentes para nada, pero también son factores de riesgo en algún punto, ¿no? De nuevo, el factor de riesgo no es unicausal. Una persona puede tener un factor de riesgo y no tener intenciones suicidas, ¿no? O una enfermedad mental, por ejemplo, hace una patología mental, y no por eso tenga que tener intenciones ni riesgos suicidas, ¿sí? Son muchos factores que se van sumando. Bien. No sé si se les ocurre algún otro más que podemos pensar. En esto justamente estamos hablando de factores de riesgo y protectores también. Bien, hago un pequeño repaso, ¿sí? Para los que se van uniendo, estamos charlando, continuando con este ciclo de charlas con César Ursese, psicólogo gestáltico, actualmente está en el sur, está comentándonos sobre el tema propuesto para hoy, que es sobre el suicidio. La pregunta, ¿qué aportan las instituciones sociales, los clubes, en realidad, a la prevención del suicidio? Sí, me resonaba un poco esto de lo que me habías enviado, César, como material entre la cuestión del mito y la realidad, digamos, ¿no? Respecto del suicidio, digamos, ¿no? Y la cuestión preventiva. Yo pensaba que el título que vos elegiste para charlar y abrir el espacio de esta charla supone una conceptualización, claro está, como bien decías vos, del suicidio,
prevención e instituciones, ¿sí? Me parece muy bueno, como vos comentás, porque hay una toma de posición respecto de las instituciones, es decir, instituciones sociales, lo comunitario, porque, digo, alguien podría pensar, digamos, que las instituciones constituyen solamente un sistema de reglas y ya, digamos, pero estás mencionando si se quiere, la doble dimensión de las instituciones, es decir, lo instituido y lo instituyente. Digo, eso es lo que me sugirió a mí al principio, como para seguir abriendo la charla, el título de tu propuesta, digamos. Y otro punto que voy rescatando, y que nosotros incluso lo hemos trabajado un poco en la charla anterior con la colega, a partir de la lectura de un cuento y demás, que está disponible en la página. Digo, ciertos atajos, porque no es fácil hablar de temas como, por ejemplo, la muerte, ¿sí? El suicidio tampoco, pero la muerte en sí. Entonces, bueno, ciertos atajos como para poder arribar a esos temas que son complejos y que a veces rondan el tema del tabú, que no sé si lo leí en el material que me había pasado, pero bueno, digo porque está bueno y me has hecho trabajar, digamos, me ha hecho retornar a conceptos de prevención y demás, digamos, porque supone también una cuestión de temporalidad, lo cual me parece muy interesante. Por ahí, si podés comentar, si te acordás algo de la cuestión justamente de la prevención de la temporalidad. Algo habías dicho igualmente en el comienzo de tu exposición, digamos. Uh-huh. De la temporalidad, cuando hablas de temporalidad, ¿hablas de qué específicamente? Porque la prevención había leído, la tengo por acá, a ver si la encuentro, porque en esto que me tuve que mudar de espacio por el tema de la conexión. Soy muy amigo de la etimología de las palabras, y entonces, y acá la encontré. Viene de, prevención dice, viene de praevenius, que veniventum, en latín veniventum, llegar antes, evitar, anticipándose, dice, lo cual nos obliga a ocuparnos del tiempo, dado que se trata de un antes en función de un después que pretendemos conocer. Bien. ¿No? Me llegó por eso Ribete la charla de hoy, por eso me hiciste trabajar, y me gustó, me hiciste trabajar. Que no es poco. Es un montón lo que hiciste. Sí. No, pero está bueno, porque esto de la temporalidad que hablas nos hace, digamos, conceptualizar el tema de la prevención, y ahora entiendo por dónde lo pensaste. Sí, podemos hablar, bueno, esto lo relacionamos, ¿no?, con la prevención primaria, secundaria y terciaria, que hablamos siempre de atención primaria en salud, que en el caso de suicidio es la prevención del hecho en sí, que es lo que estamos hablando ahora, es cómo prevenir que suceda intento de suicidio, que entre paréntesis ahí abrimos otra cuestión que tiene que ver con los mitos, que es todo suicidio se puede prevenir, y la respuesta se puede trabajar y se puede prevenir muchísimo, pero siempre va a haber situaciones en las que no. Y eso también nos posiciona a los que trabajamos por ahí en salud en un lugar también, ¿no? De no poder, de que no podemos todo. Pero la idea es trabajar en lo que más se puede. Pero siempre va a haber situaciones, determinados contextos que hagan que sea más difícil o más fácil. Lo que vos decías, la temporalidad es esto, la prevención es antes, pero también hay prevención secundaria y terciaria. La prevención secundaria, vamos a ponerle así, es cuando hay un hecho consumado, el que sea, si es un intento o es un suicidio en sí, digamos que la persona pierde la vida, es trabajar en ese momento sobre la prevención secundaria, es evitar, trabajar en evitar los... Creo que se me... Ahora un segundito, César, que se ve que el Instagram mandó otra solicitud de video, no sé por qué hace esto. Está bien, no pasa nada. Se abrió otra ventana. Esta cuestión técnica que... Bueno, continúa, César, disculpa, que no sé por qué manda... Está. Dale. Bueno, estábamos hablando de la prevención secundaria, que es minimizar los efectos de esa situación. O sea, un intento de suicidio, por ejemplo, bueno, trabajar sobre esa persona y sobre lo que está alrededor, digamos, en ese momento,
minimizando los daños que eso causa en ese momento. Y después está otra prevención terciaria que se llama, que en realidad el término más concreto sería la posvención, que es trabajar sobre, después que digamos, pasa la situación de riesgo, que pasa la situación en sí, después hay que trabajar sobre los efectos que eso genera, más sobre el suicidio. Digamos, hay estadísticas al respecto y demás, se dice que hasta, por lo general, siempre un intento de un suicidio consumado afecta al menos a 6 personas más digamos, en su estabilidad emocional mínimamente. Y si pensamos en eso, por ejemplo, yendo a los clubes, supongamos, vayamos como más a lo concreto, una situación, quizá un intento de suicidio, un suicidio consumado de un chico, pongámosle, que va al club, eso afecta directamente a todos, ¿no? Porque cuando hablamos de prevención secundaria hablamos sobre esa persona en sí, en ese momento donde sucede, y de los más allegados. Pero después hay que trabajar en la posvención, que son los actores sociales también que intervienen, y que quedan afectados. Por ejemplo, en un club van a quedar afectados los chicos que estaban, digamos, que trabajaban, que tenían ese deporte con ese chico, o que compartían, los profesores, los directores técnicos, por ejemplo, los directivos del club, toda la persona con la que se relacionaba en un club. Pero hablemos de la familia, hablemos de las escuelas, hablemos de las instituciones, hablemos de lugares de trabajo, o sea, siempre van a quedar afectados. Y si trabajar sobre eso es súper importante también porque estamos haciendo una prevención terciaria, de posvención, y como que damos vuelta también al círculo, ¿no? Volvemos a la prevención primaria, porque estamos tratando de evitar que esas personas, digamos, en esa afectación, no solamente de suicidio, sino de otro tipo de patologías mentales que pueden llegar a surgir ante una situación traumática, ¿no? Pensemos que muchas veces pasa que una persona que se suicida, uno empieza a pensar qué cosas dijo, no sé, me vio ese día, ¿no? Hablo de experiencias y relatos que yo también he visto durante todos estos años, pero vino y no me dijo nada, o dijo que estaba triste, pero yo no lo escuché, o no le di importancia, o no pensé que iba a hacer esto, y esa es la persona que queda muy afectada, ¿no? Y ahí pueden aparecer, y ahí vamos a cada caso con su propia historia y sus propias herramientas, y empiezan a aparecer muchas de esas cosas, y hay que trabajar sobre eso para evitar un mal mayor, ¿no? Si no se trabaja, puede tener síntomas de estrés postraumático o de ataque de pánico, bueno, todo lo que pueda llegar al abanico de sufrimiento mental. Y ahí hablaba de esto y me pareció re importante también esto de, en el ejemplo que daba recién, de la validación de las emociones. Y eso es uno de los puntos, yendo más puntualmente en cómo podemos ir ayudando a la prevención, cada uno de nosotros en el lugar que nos toque, y en el me parece súper importante porque es un lugar de contención. Esto de la validación emocional, a veces lo tomamos como, no sé si se comprende el concepto, pero validar emocionalmente a alguien es darle el lugar a lo que siente que está bien, ¿no? Muchas veces, y esto tiene que ver por ahí con primeros auxilios psicológicos, es para otra charla, pero tiene que ver con esto de decir, una persona me dice a mí que está triste porque, ponle un ejemplo, no sé, porque se le rompió el auto, ¿no? Y nosotros le decimos, no, bueno, pero no pasa nada, lo arreglás, no, pues yo te presto el mío, no, uno intenta como, digamos, bueno, eso, no te pongas tan triste, no pasa nada. Y eso en la prevención del suicidio es fundamental, porque cuando hacemos eso, estamos invalidando su sentimiento y la persona se siente aún peor, porque imagínense que se está sintiendo que no puede con su vida, que está en una situación de vacío, de desesperación, y lo que necesita es ser escuchado y validado. O sea, no solamente escuchado, sino que le digan, bueno, pero, a ver, bueno, pero a mí no sé, hablemos, no sé, lo dejó la pareja, ¿no? Lo más típico que muchas veces aparece como lo visible. Bueno, pero a mí me dejó, mira, yo ya estoy bien, hice de nuevo mi vida, tengo... Y la persona necesita escuchar eso, porque lo que estamos haciendo es una validación moral hasta de lo que le pasa. Y lo estamos invalidando. Y en realidad lo que tenemos que hacer es escuchar. Es tan simple, tan importante, tan difícil. No solamente escuchar lo que tiene para decir y acompañarlo. Y de esa manera Sí, la persona puede... Sí. sí, nada, simplemente agregaría el alojar, ¿no? Alojar esa primera escucha, digamos, ¿no?
y que no sé cómo te traslada. Es un comentario al mismo tiempo una pregunta, César, porque acá en el material que vos, en parte el material que me habías enviado, mencionando de las intervenciones, o sea, se me aparecía como esa palabra ciertamente clave, digamos, ¿qué intervenciones? ¿No? Pensar en relación, y creo que un poco estás comentando en relación a eso también, cómo intervenir, digamos, ¿no? Bueno, la palabra es como, también, pensemos en la palabra intervención y ya de por sí es como fuerte, porque intervenir es como meterse en el lugar de, ¿no? A mí me suena eso. Por eso a veces es tenerlo bien en cuenta de que en realidad no estamos metiendo en el lugar de, sino que estamos generando un lugar de contención, ¿no? De un abrir en vez de encerrar. Eh, y en cuanto a eso, por ejemplo, a lo que estamos hablando es cuánto ocupa cada persona, cada uno de nosotros. Y esto que estamos haciendo, o sea, es un amigo que viene a hablar, es una persona, un familiar, un hijo, que nos está diciendo eso. Y estamos haciendo un montón. Entonces, cuando podemos pesquisar, aparte de contener, obviamente, cuando podemos pesquisar que hay ideas de muerte, que hay desasosiego, que la persona no puede, no está comiendo, no está durmiendo, bueno, entonces, aparte de acompañar, obviamente que hay que dar aviso, ¿no? A la institución pública para intervenir en ese caso, ¿no? Para darle otro espacio profesional y demás para en lo concreto en ese momento. ¿Por qué? Y ahora voy a las intervenciones sociales, ¿no? Que eso no me quiero olvidar. Pero creo que es importante pensar, pensar un poco, digamos, muchas veces lo que hay en el material y las estadísticas nos dicen que esa persona que piensa en suicidarse, es muy probable que si cambia algo en ese momento específico de su vida, revea esa decisión. Porque es como una decisión, como una decisión en un momento desesperado, ¿no? De desasosiego, de vacío. Como, esas es otras cuestiones también para trabajar más filosóficas o más profundas. Es que la estuve revisando también, por eso te dije que me hiciste trabajar y también también estuve revisitando esa cuestión. Sí, sí, tal cual. Es más, después te iba a hacer un comentario al respecto, una frase que había, un fragmento, digamos, que había leído mientras pensaba, digamos, también los ribetes de la charla de hoy. Este, pero continúa, continúa. Ahí estoy intentando retomar, porque si no ya no vamos por la rama. Sí. Es esto, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos para que esa persona en ese momento pueda rever esa situación, rever esa decisión? Porque muchas veces pasa y después ya no vuelve. No digo que siempre, porque también, digamos, las estadísticas dicen que una persona con un intento de suicidio, una vez que sale de alta, por ejemplo, que sobrevivió y está internada, las primeras semanas son las más riesgosas, porque esa persona vuelve a su lugar, vuelve al mismo contexto y se vuelve a sentir igual, y peor aún porque en algún punto pasó también un intento de suicidio con todo lo que eso implica dentro de las instituciones hospitalarias. Entonces es más riesgoso en eso, ¿no? Pero por lo general, cuando hay ideas, porque hay que también, esto es muy técnico, pero para digamos, ver este programa, ¿no? Hablamos de intento de suicidio, después hablamos de ideas, de muerte, que es como es lo que uno evalúa muchas veces, ¿no? En una situación así de guardia, por ejemplo. La idea de muerte es, bueno, yo me quiero morir, ¿no? Solo eso. Una idea de muerte, como quiero dormir, quiero desaparecer, que está muy lejos de ser un intento de suicidio. Después hay una ideación suicida, que ahí es donde hablamos ya de me quiero morir, me quiero matar, me quiero ir a hacer tal cosa, me quiero, no sé, bueno, sobre el método no está buena tampoco, pero eh, el cómo. Y después está la planificación suicida, donde ya es la más, digamos, más concreta, donde dice yo tal día voy a hacer tal cosa, me voy a quitar la vida, voy a hacer esto, ¿no? Ya son distintos niveles. Y esas son las cosas, lo planteo porque por ahí uno lo puede escuchar en cualquier persona, ¿no? Que le da esta apertura y lo escucha, puede aparecer. Y ahí es donde hay que pedir ayuda, ¿no? A las instituciones públicas de salud, más que nada. Y esto vuelvo al mismo tema, ¿no? De decir cómo intervenimos en una situación así, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que esa persona en este momento en particular cambie algo de su situación, aparte de escuchar y contener, para que no tome esa decisión? Bueno, y ahí empieza lo social, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, yo, no sé, lo que trabajamos en salud, podemos ver a la persona, podemos hacer algo de salud, pero por ejemplo, si la persona está sin trabajo, no tiene casa, pasar, o sea, está en la calle,
por lo que sea, en algún lado. No sé, lo dejó la pareja. Tiene su familia, no sé, en el pueblo y él vive en el campo y no puede llegar. Cosas así, que son tan simples que le pueden dar una contención. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar intersectorialmente. Y esa es la línea de trabajo. En salud pública es fundamental porque es de donde se trabaja, es esto de trabajar la intersectorialidad con municipios, con instituciones como los clubes, donde puedan ayudar a cada uno de los aspectos donde esa persona se siente vulnerada, ¿no? Por ahí, si podemos en ese momento darle la posibilidad de que pueda ver a su familia, de que conseguirle un lugar mínimamente que esté bien o solucionar algo de eso, es como asistirlo en ese momento, siempre más allá de lo emocional que tenemos que hacer sí o sí, ¿no? Desde cada uno de nuestro lugar. Y eso puede cambiar, eso puede hacer como decimos, hablando de un término futbolero que es lo que nos convoca, tirar la pelota un poco para adelante. Y eso hace mucho. Por eso es fundamental que entendamos que la prevención del suicidio nos atañe absolutamente a todos, desde cada uno de nuestro lugar, cada institución desde su lugar, que cada persona desde su propio lugar. Perdón, y acá me viene una frase que me gusta mucho, que justo el otro día la vi para el día del psicólogo que la subí, es una de Carl Jung, que dice, ¿no? Como que aprendamos todas las teorías, pero cuando toquemos otra alma, seamos solo otra alma humana. Y me parece tan importante eso, que nos muestra mucho de esto, ¿no? De uno que piensa que tiene que tener teorías o prácticas o no sé qué hacer cuando me diga que se quiere matar. Eso, ser un alma que está sufriendo y otra alma que está escuchando y que está conteniendo. Nada más. Y con eso es un montón, porque le estamos dando el lugar y la validación a la emoción de la otra persona. Y con eso ya estamos ayudando un montón. Y esto pasa mucho también, por ejemplo, ahora, esto lo que nos convoca, ¿no? Con los clubes, que son lugares de contención. Y los directores técnicos, los profesores, son contenedores, ¿no? Y muchas veces seguramente van a llegar chicos con problemáticas, con un montón de cosas, y trabajar sobre esas problemáticas es prevención, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, no sé, si sufre violencia en la casa, bueno, pero no pasa nada, viene a jugar, está bien, ¿no? Esa es la prevención, ¿no? Hacer algo con eso y trabajar interinstitucionalmente con los equipos de salud, con los equipos, todas las instituciones, a ver cómo sostenemos a esos chicos, ¿no? Hablo en este caso de chicos, ¿no? Para que ese chico pueda tener una contención, pueda tener otra mirada sobre la vida también, otras herramientas y que no lleguen a esas situaciones. Bueno, creo que ahí como que cierro en ese punto de las intervenciones que hablo, ¿no? que vos mencionabas. No sé qué otros mitos se te ocurren ahora, que hablábamos antes de los mitos. Había seleccionado incluso de esta cuestión entre el mito y la realidad, pero justo hablaste del último punto, que dice el mito, ¿no? Dice, una vez que una persona es suicida, ¿lo es para siempre? ¿No? O está como pregunta también, no está como pregunta ahí, pero lo formulo para compartirla. Y bueno, acá el material que vos me habías enviado dice, bueno, aparece esto del estigma, ¿no? Dice, uno de los graves problemas que afecta a las personas que han realizado un intento de suicidio, o que tuvieron una ideación, aislándola aún más y aumentando su vulnerabilidad. Y entonces se aconseja no usar etiquetas como suicida y pensar la problemática como algo transitorio que está atravesando el sujeto, garantizándole la posibilidad de una mejoría. Creo que, bueno, nada, es para un poco adornar lo que vos habías dicho, porque en realidad es justo lo que había mencionado y que me quedó resonando, digamos, de lo que yo había leído. Sí. Bueno, justo ahí veo, perdón, sí, pero las preguntas, pero bueno, justo veo la última, que dice la persona que intentó quitarse la vida, vuelve a intentarlo. Bueno, a veces sí, a veces no. Va a depender mucho del contexto de lo que estamos hablando, ¿no? De cómo esa persona vuelve y si puede cambiar algo de su vida, ¿no? Pero claro, sí es importantísimo no estigmatizar lo que decís vos, que es un mito, ¿no? Que una persona que se intentó suicidarse, listo, hasta que no lo logre no lo va a dejar de hacerlo. No, porque lo que quiera o sea, lo que intenta hacer,
aparte de quitarse la vida, es cambiar algo de su contexto, de lo que está sintiendo. Si se puede trabajar sobre lo que está sintiendo y sobre su contexto y sobre las condiciones en las que tiene, digamos, las herramientas que tiene, no necesariamente va a volver a intentarlo. Muchas veces pasa. De hecho, en mi experiencia, la mayoría de las personas que yo he podido atender no lo han vuelto a intentar. Puede pasar, o sea, que pasen muchos años y pase determinadas cuestiones en su vida que lo lleven, que digamos que es algo que tiene ya interiorizado, como una, ni tampoco es, ¿no?, como una salida, iba a decir una salida, pero es complejo eso también, porque es otro de los mitos, ¿no? Sí, Esto de, está bien. Sí. Está bueno, ahora si lo encuentro, porque había sí, leído algo en relación a eso de las salidas, que ya lo voy a encontrar. Pero sí, acá justo, sí, continúa César. no, me viene a la cabeza esto de esto de los mitos, esto de las salidas, y a veces pensar, no, hacer juicios morales sobre una persona que no, que intentó decir, bueno, es re valiente porque intentó, o es un cobarde, porque, bueno, eso hay que tratar de evitarlo siempre, porque estamos etiquetando, catalogando, haciendo un juicio moral sobre una persona que está sufriendo. No es ni valiente ni cobarde, es una persona que está sufriendo. Eh, Hay que tener eso bien en claro también para acercarse a esa persona, porque si no, como si ya sos un cobarde porque intentaste suicidarse. Y estamos haciendo nuestro propio juicio de valor que nos hace que nos alejemos de esa persona. Y justamente lo que intentamos hacer es, porque imagínate que esto, ¿no? Estamos hablando de una persona que intentó suicidarse, por ejemplo, fue internada, salió, volvió a su lugar y la gente lo discrimina porque intentó suicidarse, ¿no? A veces pasa mucho en el ámbito religioso también, ¿no? Que tiene que ver con las creencias y decir, bueno, si vos te intentaste suicidar, ya no puedes pertenecer a este lugar. Y eso es terrible. Para la persona que encima está sufriendo, encima lo van a discriminar. O sea, es como que le estamos dando a nosotros una sentencia de que lo vuelva a hacer. Básicamente, o que busque esa salida porque no tiene otra herramienta. Entonces, justamente cambiar esa mirada. Es decir, pensarlo como una persona que está sufriendo y necesita contención. Y necesita trabajar sobre sus aspectos, sus vidas, sus cosas para poder mejorar y encontrarles otras salidas a esos conflictos internos, digo, ¿no? Bien, acá tenemos otra pregunta, César, que te la traslado. Dice, buenas noches, dice Nadia. ¿Por qué el ser humano considera el suicidio como la única salida, justo que hablamos de salida, como la única salida solución a sus problemas? Bueno, es una re buena pregunta. Yo haría el énfasis sobre la única salida. Yo no creo que una persona, que el ser humano piense el suicidio como la única salida, sino como una, entre muchas. Y en la que, y es una pregunta más también, más profunda, hasta más analítica, de por qué una persona habilita esa posibilidad y otras no. ¿No? Yo, en mi entender, creo que tiene que ver con las herramientas que va construyendo en su vida como solución de conflictos, ¿no? Porque creo que, y es una mirada mía, creo que las salidas, entre comillas, hacia el suicidio es un conflicto interno que no podemos solucionar y nos sobrepasa. Entonces tomamos esa elección. Como única, no. Como una, sí. El tema es ese. Las otras posibilidades en ese momento, en ese contexto, no están a su alcance. No puede tomar otras decisiones porque internamente no puede o porque contextualmente no puede. Entonces necesita buscar una, de nuevo, entre comillas, salida para lo que está sintiendo. Porque muchas veces, y esto me ha pasado a mí en mi práctica profesional, cuando después de intentos de suicidio y demás, como uno le pregunta, ¿no? Si era lo que quería quitarse la vida. Y a veces no pasa por ahí, es dejar de sufrir. Entonces hay una gran diferencia entre quitarse la vida y dejar de sufrir. Porque en dejar de sufrir hay un abanico de posibilidades. Si es el objetivo es quitarse la vida, y sí, es una sola. Es decir, Excelente, sí. No, pensaba esto, que cuando nosotros pensamos, por ejemplo, dice, en el sentido, la decisión que lleva al sujeto por el surco trágico del suicidio o de un suicidio, no quiere necesariamente la muerte biológica, en cambio, pretende renunciar a seguir aportando sentido a la vida, ¿no? Frase que me van retornando de lo que vos
comentás, y sumo a esta cuestión del vacío, y después voy a un comentario que hizo Laura, eh, aparece esta cuestión de el ya nada tiene sentido, Ujú. propio del pensamiento suicida, a que el sujeto, hacer ese pasaje, ¿no? A que el sujeto tenga que vérselas con el sinsentido de la nada. Cuestión harto compleja porque no es lo mismo esa nada, como ex nihilo, que impulsa a la creación, a la invención, bueno, acá un poco más teórico, pero que anudaría esa pulsión de muerte al significante, digamos, ¿no? Pero bueno, esto era lo que me resonaba cuando vos hablabas del vacío y eh, esta cuestión, digamos, ¿no? De confesar, que a mí en uno de tus audios, mientras preparábamos la charla de hoy, lo que te había pasado con la pintura, de que yo había puesto, digamos, como para este, publicitar la charla de hoy, que yo no la había visto, de Nietzsche, vos sí, y me gustaría que comentes eso porque también he recibido otro comentario respecto de la pintura, y bueno, me parece que está bueno para pensar la cuestión del arte, la creación, el vacío. Claro. Bueno, no sé si todos vieron la imagen, pero es muy, cuando yo la vi que me la mandaste, digo, lo representa totalmente, porque es que te muestres imágenes, una persona frente a un mar, rocas y todo así como es esa sensación de salto al vacío. Es como que la muerte está ahí, ¿no? Claro. Y en ese lugar, es como que la persona como está, es como que está decidiendo entre la vida y la muerte, ¿no? Y esa sensación del vacío, de tirarse al Claro, vacío. que, exacto, que es una pintura de Nietzsche cuando es una anécdota, digamos, cuando va caminando por la montaña se encuentra justamente con ese vacío y dice que la verdadera voluntad de poder es resistirse a ese vacío, digamos, ¿no? Por eso me pareció, al menos a mí, digamos, y creo que provocó la pintura, que era una buena imagen para presentar la charla de hoy. Por otra parte, cuando vos mencionabas antes de la religión y demás, creo que eh, hay varios modos de abordaje de la problemática que estamos charlando y dialogando y conversando, ya sea desde el punto de vista religioso o filosófico, ¿sí? Ujú. O desde la psicología como lo estamos haciendo. ¿Sí? Eh, y cada Sí, uno, claro, perdón, te interrumpo ahí porque, claro, o sea, estamos hablando de la vida y la muerte. ¿Qué tema más filosófico hay que ha tenido, digamos, como resurgimiento hasta de la filosofía en sí? Pensarnos en el más allá, pensarnos cuál es el sentido de la vida, ¿no? Eso me parece que es fundamental porque, y también esto de la pintura, perdón, te interrumpo ahí, pero sí, eh, sí, esto de la pintura también nos pone en evidencia, porque siempre pensamos esto de suicidio en otros, en los otros, que pasa a los demás, no nos pasa a nosotros. Y cuando vemos esa pintura y tenemos esa sensación de vacío, todos estamos en algún punto en ese vacío, en esto del sentido de la vida, en lo existencial. No digo que todos seamos proclives a tener esa intención de quitarnos la vida, pero en un punto sí, porque tiene que ver, creo que con la constitución psíquica del ser humano. Entonces es también como vernos vulnerables ante determinados contextos, determinadas situaciones, y es para pensar, ¿no? De que todos tenemos esta cuestión ahí de vacío en algún punto que tratamos de trabajar para no sé si llenarla, pero me parece excelente, digamos, excelente el comentario. Eh, y digo, pensando esto, ¿no? Porque acá la autora, que es Mirta Pickling, dice, el hombre es el único ser en el ámbito de lo biológico que comete este acto trágico de quitarse la vida. ¿Mm? ¿No? Dice, obviamente nos referimos a la vida como un real que fluye ininterrumpidamente y que puede ser afirmada o negada por el sujeto, ¿no? Digo, parece obvio, pero el ser humano es el único que puede quitarse la vida, digamos, ¿no? Eh, y vamos a una de las
de los comentarios e intervenciones de Laura, colega. Laura participó en la charla anterior. Dice, está comprobado que siempre dan indicios, esto lo habías comentado antes en tu exposición. Dice, no es cierto tampoco que el que avisa no realiza el acto. Comentario de Laura. Ahí lo estoy leyendo. Ahí. Que siempre dan inicio, sí, casi siempre, por lo menos lo que está bibliográficamente, digamos, registrado, que sí, porque la persona lo que necesita es hablar, decirlo, comunicarlo, y ahí tiene que ver mucho con las redes de contención que haya, ¿no? Cuanto más redes, más posibilidades de que esa persona pueda hablar del tema. Entonces sí, ¿cuáles son esos indicios? Esa es la pregunta, la gran pregunta también, ¿no? Porque son muy sutiles a veces, ¿no? Esto que hablamos, ¿no? Si uno le da el lugar y la obligación emocional da lugar a que la persona puede llegar a decirlo, ¿no? Esto de quiero matar, me quiero hacer daño, porque hay muchas posibilidades ahí dentro de todo eso. Y la otra parte, no es cierto tampoco que el que avisa no realiza el acto. Exactamente. Claro. La mayoría de los hechos consumados daban indicios, uno empieza a ver y había indicios. Obviamente es más fácil cuando ya uno sabe el resultado, ver hacia atrás. Y ahí tenemos que trabajar mucho la culpa también, ¿no? Y eso es prevención también secundaria, a partir de lo que hablábamos antes, a partir de un hecho consumado, trabajar con las personas que estuvieron en contacto, cómo trabaja esa culpa de que no lo pude ayudar, que no lo vi. Pero sí, totalmente, totalmente de acuerdo que no, porque a veces es un mito, creo, también, ¿no? Para lo que estábamos hablando de los mitos, decir, no, pero si esta persona está diciendo que se quiere matar, no lo va a hacer. Bueno, sí, puede que no, depende, ¿no? Es subestimar y es no validar. Es lo mismo que estábamos también hablando al principio, es no validar lo que el otro está diciendo. Bueno, hay que tomarlo con esa dificultad. Yo sé que muchas veces pasa esto, también del no validar estas situaciones por la cuestión de la manipulación, ¿no? Uno trabajando en este ámbito sabe que muchas veces cuando hay situaciones de esto, de pareja más que nada, o de situaciones relacionales, que dicen, bueno, si, no sé, me dejas, yo me mato, ¿no? Bueno, hay cuestiones de manipulación que hay que identificar cuáles son de manipulación o cuando una persona está en un estado de, digamos, ¿no? Y también ese es otro, perdón, a veces me viene otra, que es la depresión, ¿no? Uno piensa que una persona se va a suicidar porque tiene depresión, y no, no necesariamente. Como otros mitos también, como que el suicidio es un impulso y no es algo planificado, no. Si bien hay situaciones, casos donde que digamos, dentro de la psicología lo llamamos un pasaje al acto, que puede pasar que es una persona que no da ningún indicio, y en un momento, pum, le pasó algo y se suicidó, ¿no? Por lo general, no sé, no quiero hablar de métodos y eso, pero son como, pero la verdad que son los menores, los menos, la mayoría sí, siempre da indicios, y no es un acto, muchas veces es planificado, ¿no? La persona sabe cuándo, dónde, qué va a hacer, lo prepara, muchas veces pasa eso también, ¿no? Porque viene en detrimento, digamos, en su sufrimiento, a veces llevando, porque las situaciones contextuales cada vez peor y lo va planificando. Otras veces no tanto, otras veces dejan cartas, no dejan cartas, un montón de. Cada caso es un mundo, ¿no? Pero bueno, como no yendo tanto al específico, sino en lo general, es esto, ¿no? De que siempre hay que validar esa emoción y siempre hay indicios. Sí, pensaba también esta cuestión, César, de, bueno, mencionaste el pasaje al acto, uno podría también mencionar el acting out. Seguramente te habrás encontrado en tu práctica con esto, ¿no? Que sabe la hora que va a llegar el familiar y hace el intento de suicidio. Sí, que a veces son Y, consumándose, ¿no? Pierde la persona la vida en eso, pensando de que el otro lo va a ver y va a ser una venganza, ¿no? Pero bueno, ya estamos hablando de cosas por ahí más del estado psíquico de esa persona en ese momento, eh, que por ahí no es lo que estamos tratando, digamos, de hablar en general del suicidio como, ¿no? Porque esas cuestiones no sé si son más prevenibles porque es una cuestión de manipulación. Entonces estamos hablando de otro aspecto, más psicopatológico. sí, que por ahí
eh, tengo dos comentarios barra pregunta para hacerte. La otra ya me voy a volver a acordar, pero esto que también indagando un poco en la etimología de la palabra suicidio, esto de el sui, el prefijo sui, que sí mismo, vos me vas a corregir si no es así, y me quedó una frase en relación a esto que es de Paul Auster, escritor. Dice, nadie puede cruzar la frontera que lo separa del otro por la sencilla razón que nadie puede tener acceso a sí mismo. Me quedó esa frase. ¿Y qué pensás con esa frase? No, en realidad, bueno, eh, a ver, lo pienso por el lado de lo real, el semejante y el prójimo, pero bueno, nada, lo dejo como un comentario de lo que se puede pensar también incluso en la etimología de la palabra suicidio, digamos, ¿no? De ese sí mismo, ¿eh? El ataque contra sí mismo. Básicamente ese punto ahí, ¿no? El ataque contra sí mismo. Después, bueno, había otra cuestión acá que te quería comentar. Bueno, esto que vos decías antes en un momento, eh, esta insistencia de lo pulsional, ¿no? Y cómo promover otra reescritura para intentar desviar ese destino trágico, digamos, ¿no? Sí. Digo, porque hay una irrupción, una insistencia de lo pulsional, digamos, ¿eh? Y lo otro, ahí me fui acordando que en realidad también es útil para, de alguna manera, también continuar con tu presentación, porque vos estás hablando de tu posicionamiento, desde tu práctica, que es desde la Gestalt, ¿sí? Por ahí y por eso también está bueno, porque yo pensaba la cuestión más del psicoanálisis, ¿sí? Pero al mismo tiempo estuvo buenísimo, y está buenísimo esto porque, insisto, me hiciste trabajar porque me hiciste volver a la cuestión de la prevención, leí el trabajo que me había mandado sobre la posvención, no me acordaba, entonces eso me llevó a leer, pero está bueno este cruce, digamos, entonces me gustaría que también comentaras un poco articulando, que ya lo hiciste, digamos, con tu exposición que me parece excelente, ¿de qué va, vamos a decirlo así, de qué va tu práctica, digamos, desde la Gestalt, ¿eh? Como psicólogo gestáltico? Bien. Sí, yo más que, bueno, por ahí más hablar de la Gestalt en sí, que es, digamos, la orientación teórica de la que yo trabajo, que si bien, bueno, vos ya hemos estudiado juntos, así que salimos de la misma facultad y tenemos la formación psicoanalítica, ambos, más allá de que la vida después y la residencia me ha llevado por la Gestalt y he practicado desde ahí, es donde más me siento identificado. Esto que hablamos, y me parece re interesante lo que decís, porque más allá de la posición teórica y sobre el suicidio en particular, creo que lo que engloba, y hablar de estas cosas de prevención, de prevención y todo esto, tiene que ver con la salud mental comunitaria, ¿no? Y es un enfoque teórico que engloba, ¿no? Por ahí, por ahí que está escuchando y no está familiarizado con el tema, la salud mental comunitaria es una mirada justamente comunitaria de cómo la población, la ciudadanía, la comunidad se hace cargo de su propia salud, ¿no? Cómo participa en la construcción de su salud. Y estos términos de prevención primaria, más allá de donde el enfoque donde uno trabaje, es desde siempre la mirada comunitaria. Lo hablo desde mi experiencia, en hospitales públicos y en políticas de salud. Y en cuanto a prevención del suicidio, que es una de las políticas que está, si ustedes se meten en el Ministerio de Salud de Nación, están ahí, y todas las provincias, la mayoría que yo sepa, han adherido, en mi caso la provincia de Chubut, está adherida y tiene un trabajo ya previo sobre el suicidio, y van todo por la misma línea. O sea, hoy no hay nada más, ¿no? Como que haya cambiado eso de hace unos años ahora, que se fue trabajando y se fue, digamos, profundizando aún más. Y siempre desde lo comunitario. Y eso me parece re interesante porque, digamos,
psicólogo de salud pública y en el privado, todos trabajamos desde enfoques diferentes, pero cuando hablamos de prevención sobre el suicidio, hablamos de estas cosas, nos entendemos todos y sabemos por dónde vamos, ¿no? Desde lo que vamos a hablar, desde mi práctica, desde la Gestalt, más allá del suicidio en sí, que uno puede pensar, por ahí la Gestalt tiene una mirada más holística, ¿no? De la psicología, es una cuestión más, ¿cómo decirlo así? Mental, más integrativa que otras teorías, ¿no? Pero no ni decir que es mejor ni peor, no, es otra mirada totalmente diferente. Por eso por ahí cuando vos hablabas esto de los distintos aspectos que se puede mirar más allá de la psicología, y ahí también me empiezan a aparecer cosas que tienen que ver con la Gestalt y otras no tanto, ¿no? Que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con el sentido de la vida, ¿no? Filosofando un poco desde ahí que nos lleva a otros lugares, ¿no? Uno lo puede analizar desde el lugar teórico, de donde uno se posiciona, ¿no? Desde el psicoanálisis de un lado, de la Gestalt de otro lado, sistémico de otro lado, cognitivo de otro lado, y así podemos ir mirando los distintos lugares, pero estamos viendo siempre una persona. Y bueno, ese es un punto de la Gestalt, ¿no? Siempre vemos a una persona, un todo, más que la suma de las partes, que son las frases más importantes de la Gestalt. Entonces, que no podemos atomizar, o sea, no podemos dividir a esa persona en órganos, en átomos, porque toda esa suma da algo más. Y ese algo más es la persona, el alma, como lo quieras llamar, desde el lugar que lo mires. Y eso, desde mi práctica, se integra. O sea, yo por lo menos lo integro, ¿no? Le doy su lugar. No digo que los otros no lo hagan, pero yo hablo desde lo mío. Se le da ese lugar. Y también creo que enriquece un montón ese lugar del ser, de esto que hablamos del vacío, ¿no? Uno lo puede hablar desde el lado del psicoanálisis, lo que vos también hablabas, ¿no? También la posición de muerte, la posición de vida, ¿no? Desde ese lugar también el significado, etcétera. Y también lo podemos ver, no sé, desde la Gestalt lo podemos mirar también de las luces y las sombras, polaridades, ¿no? Como una persona, claro. Me trae, sí, lo recordé de haberlo estudiado, haberlo leído, digamos. Bueno, Sí, lo puedo pensar desde ahí, ¿no? Ahora, pensándolo ahora, ¿no? No lo había pensado por ahí más teóricamente, pero pensar el suicidio, ese vacío, desde el lugar de sombras, donde nos quedamos ahí, y bueno, un poco el trabajo es echar un poco de luz sobre eso, sobre esas sombras. Pero bueno, es otra mirada, ¿no? Más teórica. Pero en la práctica, te vuelvo a repetir, yo por lo menos mi experiencia en la práctica, uno enfocándose en esta mirada comunitaria, como que es más, salvo en un consultorio, ¿no? Estamos hablando cuando uno habla en la constitución psíquica, en un consultorio, en un proceso de terapia, ahí sí, más desde este lugar más teórico de uno o con esa persona. Pero cuando hablamos de prevención, tenemos que salir sí o sí del consultorio. O sea, no hay otra manera, ¿no? De prevenir suicidio que no sea fuera del consultorio. Y ahí ya tenemos que ampliar la mirada y por eso se enmarca en la salud mental comunitaria, que me parece que es hoy por lo menos es una herramienta que hace que todos nos entendamos, y está buenísimo. No, está excelente, César. Me quedo con, más allá de las luces y las sombras, que también a mí al menos me remite un poco a lo que veníamos hablando del tema del arte y demás. Sí que me quedo con esta palabra, entre tantas cosas, de enriquecer, digamos, ¿sí? Y por eso ya me había anticipado justamente a la riqueza de tus aportes para la página, ¿sí? Porque el poder, justamente, de las diferencias, decía Freud, surgen las cuestiones interesantes, digamos, ¿no? Entonces, más allá de los diferentes abordajes, poder conversar, abrir a la conversación, al menos para mí, creo que vas a coincidir en ese punto, es lo que produce avances y enriquece, digamos. Por eso creo que tu aporte en la charla de hoy para la página es interesantísimo. Creo que arroja luz, ¿sí? Sobre este tema, que no es tan fácil abordarlo, y creo que lo has hecho de manera excelente. Muy claro, al menos para mí, creo que para la mayoría, y muy expositivo, muy claro en tu ponencia, digamos. Me quedo eso con una especie de reflexión y
si me permitís, vamos a saludar a la gente que se está sumando, ¿sí? Dale. Antes de Está- eso, porque quería cerrar, sí, porque me sí, parece que es re importante que es esto de una de las cuestiones de esto de sumar y de echar luz, justamente una de las cuestiones sobre el suicidio es hablar ¿no? De cómo se los tabú. Y esto que estamos haciendo es echar luz sobre el tema, es hablar, y es ujú, comunicar, y es algo que nos pasa. Porque lo peor que podemos hacer en la prevención del suicidio es de esto no se habla. Porque está ese mito de que si hablamos sobre esto, sí, incitamos a sí. lo contrario. Hablar de esto hace que las personas que lo están viendo puedan decirlo. Y eso es fundamental. Eso, solo eso que me vino a la mente cuando hablabas de esto de echar luz sobre el tema, más que nada. Bien, vamos, está Gerardo, un saludo Gerardo, futuro colega. María Ahí va. Rosa también está presente. Eh, Fernando, Fernando Gómez también, docente de Organización e Instituciones B. No sé si estará por ahí, pero se había unido hace un rato. Eh, Jefe de trabajo práctico, doctor, Ajá. doctor ya, Fernando. Eh, un abrazo, Fernando. Gracias por estar ahí. Sebastián Guzmán se había unido. Esteban Rodríguez, un saludo. Bien, hasta ahí. Eh, no sé si Jorge estará ahí también. Jorge estuvo participando, Jorge Altamirano, que es el productor también de la página. ¿Sí? Así que, bueno, César, si querés comentar algo más o vamos, si hay alguna otra pregunta que lo quieran hacer, bienvenido. Dale. Si quieren alguna pregunta, y si no, cerramos. Acá Laura aporta que un autor que me estuvo rondando, lo trae justo, me parece muy interesante, dice, puede tomarse como un hecho social, también al modo en que lo veía Durkheim. Él hacía clasificaciones, pero recalcaba que respondían a causas sociales, la sociedad es la que tiene síntomas patológicos. Bueno, sí, totalmente. Re- Totalmente. Reminiscencia de Social uno, ¿no? En nuestra época. Sí, sí, pero sí, claro, o sea, el suicidio es un hecho social, más allá de que sea una cuestión individual que tome una persona, es lo que hablamos recién, o sea, hablamos en toda la charla, ¿no? Esto de las multicausalidades, y tienen que ver con las constituciones sociales. Y pensemos en esto, ¿no? Nuestra sociedad no es la misma que sociedades, no sé, de otros lugares, no sé, de otros países, con otras características. Y eso va a influir justamente que una persona pueda llegar a tomar esa determinación. En nuestra sociedad actual, por ejemplo, la cuestión económica, obviamente que influye. Eh, También tiene que ver con las cuestiones de discriminación, un montón de cosas que tienen que ver, como dice, esto de los síntomas patológicos de las sociedades. Y si lo pensamos por ahí, y sí, es trabajar sobre esos síntomas patológicos para que generen sociedades más tenedoras y más proclives al desarrollo humano y no a veces al sufrimiento. Es así como, ese es el lugar, pero sí, estoy de acuerdo. Sí, interesante el aporte de Laura porque también al mismo tiempo hace el surco, la línea, divide aguas, Ujú. de estos diferentes puntos de abordaje al tema. ¿Sí? Entonces, que es lo que estamos comentando. Entonces me parece también muy interesante el aporte que nos traía Laura. Eh, También pensar en la historia, en los momentos históricos, que tiene que ver con esto del movimiento social, ¿no? Cómo va cambiando. Pensemos que en otros momentos el suicidio se tomaba como un delito. Una persona que intentaba suicidarse se tomaba como un homicidio, como un intento de homicidio. Y por ahí, ¿no? Entonces también cómo la sociedad va viendo el suicidio en sí y cómo va patologizando muchas cosas o hasta tomándolo como delictivo, una cuestión de sufrimiento mental. Ni hablar de, bueno, de bueno, otras patologías mentales que en la historia se han castigado por la cárcel por ser solamente
sufrimiento mental y de patologías que no la veíamos así como sociedad, ¿no? Esto de los Sí, encierros, es muy... bueno, no vamos a abundar más eso porque es un mundo más para hablar durante horas. Pero bueno, sí, Sí, pero puede sí que encontrar podríamos decir, esta cuestión de una es la responsabilidad de la legalidad, de las leyes de la ciudad, de la polis, y otra es la responsabilidad subjetiva. No, pensé que, creo que Althusser era, se me viene Althusser ahora, digamos, ¿no? O sea, había sido absuelto, si mal no recuerdo. Está Gerardo ahí, Gerardo, si se acuerda, me puede ayudar, si se acuerda de Althusser, pero aún así se suicida, si mal no recuerdo, porque se me puede llegar a mezclar los autores. Capaz que lo maté a Althusser. Pero bueno, o sea, una cosa es la responsabilidad legal y otra cosa es la subjetiva, digamos, o lo que tenga que ver con las leyes. Bueno, si no hay ningún otro comentario más, preguntas, vamos a ir agradeciendo a todos los que se han sumado a este vivo para el universo de frenos y gambetas. Hoy con la estimable presencia de César. Vamos a ver si estoy repasando que no haya una pregunta que no haya escapado. Pero no. Silvio Salgado. Silvio Salgado, señor. También. Saludos, Silvio. Silvio estuvo en nuestro ciclo. Siempre digo lo mismo, no sé si decirle futbolista o exfutbolista, pero bueno. También estuvo participando en nuestro ciclo de charla. Fue la segunda participación del ciclo Paramos la Pelota. Un saludo, Silvio, gracias por estar ahí también. También forma parte, digamos, ahí está saludando Silvio, del ciclo de charlas. También va a haber futbolistas, digamos, como estuvo Paso Silvio, y bueno, vamos justamente tocando diferentes aspectos. Por ejemplo, la cuestión de los clubes, lo desarrollaste perfecto, o sea que no te voy a hacer la pregunta qué son los clubes para vos. Y esto, ¿no? La posibilidad de apertura, que eso es lo que propone la página, es decir, preguntar, digamos, a un futbolista qué son los clubes y así, digamos, ¿no? Para enriquecer, digamos, intentar al menos. Bueno, estamos finalizando entonces. Le agradecemos a todos los que han participado. Muchísimas gracias, César. Te agradecemos junto con Jorge Altamirano por tu participación, el trabajo sostenido durante todos estos días para la charla. Muy claro, súper agradecido por tu disposición. Cuando quieras, si querés y te sentiste cómodo y demás, estás invitado nuevamente con alguna otra temática, por supuesto. Ahí Laura dice, excelente César, bueno, y me nombra. Súper interesante, bueno, muchísimas gracias Laura colega también, participó en la charla anterior. Así que ahí te agradeces eso también. Bueno, me alegro que haya salido así, que haya sido claro por lo menos. Y nada, te agradezco a vos la invitación para hacerme partícipe de esto. Y obvio, cuando van a surgir un montón de temáticas para trabajar y un gusto de ser parte. Bueno, esto es lo bueno de las redes sociales, ¿no? Vos estás en el sur y bueno, Sí. estamos utilizando las redes sociales como herramienta. Bueno, el aspecto positivo de las... Y aprovecharla, sí. Hablar. Bueno, y te esperamos por acá también, de visita, nuevamente, obviamente. en algún momento. Vale. Bueno, igualmente por acá. Cuando quiera por acá también. También, es verdad, me volviste la pelota justamente. Está bien el paso. Bueno, ahí está, justo se unió Claudio, para el final llegó. Tarde. Bueno, Claudio. Bueno, Claudio, igual ya me sirve para publicitar también, Claudio va a estar también participando el mes que viene. Va a hablar sobre la psicología de las masas. Así que vamos a tenerlo ahí a Claudio también en el mes entrante, también participando del ciclo. También
va a estar participando. De paso recordamos las próximas charlas, las próximas conversaciones. Leonardo Bazán, desde México, también va a estar comentando y charlando con nosotros. Más jugadores, así que se vienen charlas también, próximo. Así que bueno, vamos a ver Claudio en noviembre. Ahí lo vamos a estar escuchando a Claudio, a ver Sí, qué nos trae. nos trae de psicología de la masa, súper interesante. Exacto. Ahí Nadia comenta un club como sentido de pertenencia. Lo entrecomilla, así que lo has mencionado. O está entrecomillado, no me acuerdo. Quizá lo haya mencionado. Sí, bueno. No lo dejan ir, ¿eh? No lo dejan ir, ¿viste? Gracias, Claudio. Ya lo voy a presentar cuando lo presenta Claudio, pero ya me adelanto. Claudio es uno de mis maestros, así que, pero bueno, ya cuando lo presente lo voy a volver a reiterar. Así que esperamos la participación de Claudio también con la psicología de las masas. Bien. Bien. Bueno, Nadia era mi hermana, me comentó respecto de la pintura, también el impacto que había tenido la pintura, por eso también te extendía la pregunta y el comentario a vos, o sea que por eso también que es un tema, y justo está Claudio también, sabe Claudio que me interesa mucho la cuestión del arte y demás, entonces, bueno, por eso ahí, no era casual también la imagen que había propuesto para la charla de hoy. Bueno, Sí. ahora sí. Tuvo su efecto. El efecto deseado. El efecto. Capturó miradas. Ni hablar. Bueno. Si no hay más nos estamos comentarios, viendo. Próximo, sí. Cualquier cosa, igualmente, de todas maneras, bueno, ahora vamos a lo que digo siempre, lo vamos a subir a la página, tanto del Facebook, y va a circular en el Instagram, queda grabado, por si hay resonancias luego, comentarios, por supuesto son esperados y iremos respondiendo en la medida de lo posible, vamos a ir respondiendo. Así que el que no haya podido sumarse ahora en vivo, quiera después comentarnos, por supuesto estamos a disposición y también, porque eso va a producir más apertura y demás, si llegan comentarios posteriores. Claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos en la próxima charla. Gracias, César, nuevamente. Por favor, por la invitación. Dale. Un abrazo grande. Nos vemos.